Lunes Cívico con Nahum Valladares. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a su Lunes Cívico. Nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar como tema a la mujer hondureña, pero destacándose en un área que desde hace mucho tiempo empezó a formarse, primero como escritoras, como columnistas y después ya como periodistas. Y es que en realidad cuando hablamos de la mujer en el periodismo en Honduras, muy poca significación se le da, porque había sido un campo que había sido únicamente utilizado para que el hombre se destacara en el área periodística. Visitación Padilla, una maestra, fue de las primeras que llegó a las páginas de los periódicos, inducida por Freilán Turcios, para que escribiera sobre diferentes temas culturales, y además, como era una mujer combatiente, empezó a escribir sobre temas de los derechos de la mujer, pero también abordó con mucha propiedad los derechos soberanos del país. Fue una defensora de la integridad territorial hondureña. Visitación Padilla. Van surgiendo otras destacadas mujeres como escritoras. Una de ellas, Olimpia Varela y Varela. Escribía temas que estaban relacionados con el arte, pero también cuando empezó el movimiento feminista en Honduras, ella y María Trinidad del Cid emprendieron una campaña a favor de los derechos de la mujer hondureña. Y fueron surgiendo otras destacadas escritoras. Todavía no se les daba el rango de periodistas. La primera periodista surge en Guatemala, hondureña. Estudió en la Universidad de San Carlos de Borromeo. Y Argentina Bueso Mejía, que después todo mundo ya la conoció como Argentina Díaz Lozano. Saludamos, porque sabemos que es una fiel televidente, a su hija Rubenia de Ortega. Pues Argentina fue la primer periodista graduada, pero se quedó ejerciendo el periodismo en Guatemala, porque en Honduras no había campo abierto para el periodismo femenino. Después de haberse otorgado los derechos políticos a la mujer hondureña, empezaron a surgir periodistas, unas muy destacadas, Elvia Castañeda de Machado, una de ellas Mirta Torres de Mejía, que fue la primer periodista que llegó a ocupar un cargo de dirección, era jefe de redacción del diario La Prensa. Cuando murió, precisamente ejercía ese cargo en el diario La Prensa. Mirta Torres de Mejía. Nora Landa Blanco, que estudió también periodismo, estudió en la Florida y después fue a hacer un curso de especialización en Europa. Y Nora, cuando regresó, empezó primero a escribir algunos temas, pero después se dedicó al periodismo social. Nora Landa Blanco de Troches. Las primeras mujeres que llegaron a los medios electrónicos, Irma Santos, Magda Argentina Erazo, fueron de las primeras mujeres que llegaron a los medios electrónicos, a la radio. Y de ahí ha surgido una serie de destacadas mujeres que han llegado a ocupar diferentes posiciones en los medios de comunicación, además de que al momento en que entraron a ocupar posiciones, también surgieron algunas de ellas que se dedicaron a las relaciones públicas, porque la profesión les indicaba que podían ellas ejercer, como lo han hecho y con buen suceso, esa relación pública que se mantiene en empresas privadas y en
oficinas gubernamentales. Pero queremos hablar hoy del periodismo ejercido por la mujer hondureña. Y por ello he invitado a 3 destacadas periodistas. Lilian López Carballo fue directora de la Escuela de Periodismo, ha ejercido la docencia periodística durante muchos años y es una mujer muy conocedora del desenvolvimiento del elemento femenino en el periodismo. Blanca Moreno, que ha tenido una participación muy destacada en los rotativos, especialmente en el diario La Tribuna, y acaba de finalizar un curso durante varios años de periodismo de investigación en España. Marja Pérez Ramírez, que comenzó en el plano de la locución en la radio, pero después se fue incorporando a la producción y ha venido desarrollándose en magnífica forma. Y teníamos de invitada esta noche, pero se nos corrió, le dio miedo a la cámara, a una destacada periodista. Yo le digo que es gigante en el periodismo, porque es pequeña de estatura, pero gigante de cerebro. Me refiero a Jessica Regina Mas, a quien saludo. Tuvo cobardía de estar hoy en el programa. Lilian. Muchas gracias, buenas noches, don Naúl. Bienvenida. Gracias. Blanca, ¿cómo estás? Marja. Jefe. Bueno, con ellas quiero platicar precisamente del papel de la mujer en el periodismo hondureño. Y para que hablemos no solo de los éxitos que han tenido, sino que también de aquellas barreras que se han levantado en su carrera, algunas de ellas por el campo mismo que se ha dado en el periodismo con las envidias, las intrigas y las barreras del machismo, porque no crean, no se han superado todavía a estas alturas. Voy a empezar con Lilian. Lilian, ¿cómo ha sido la evolución de la mujer en el periodismo? Hay demasiados testimonios, demasiadas anécdotas que yo creo que sería difícil contarlas esta noche, pero vamos a remontarnos un poquito, ¿verdad? Precisamente donde me ha tocado actuar a mí, que es en la Escuela de Periodismo y en las relaciones públicas. Fue una tarea muy difícil llegar a ocupar el más alto honor en la academia. Fui la primera mujer electa, no nombrada, sino que fue mediante un proceso electoral. Y eso para mí es la satisfacción más grande que he logrado en mi carrera. Ahí, antes de eso, yo ejercí en otros medios de comunicación. Hice mis pininos, mis primeros reportajes en Diario Tiempo. Después llegué a ser jefe de prensa de Radio Honduras. Después llegué a ser jefe de redacción del periódico El Agricultor, un periódico, un semanario educativo dedicado exclusivamente para la transferencia de tecnología a los campesinos y a otros sectores de la sociedad en materia de producción. Y después me dediqué también en el área de las relaciones públicas. Tuve alguna capacitación en el CIES de México y eso me sirvió para poder ostentar en varias instituciones, en el INA, en Recursos Naturales y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que ahí yo creo que fue una de mis más gratas experiencias como profesional de las relaciones públicas. Pero lo que más me ha llenado a mí es la docencia. Yo he vivido la docencia con servicio, con trabajo, con amor a los estudiantes, de dejar una huella, de dejar un ejemplo, un testimonio de que el periodismo es una carrera difícil, no es una carrera fácil y que para eso se necesita tener muchas cualidades que los muchachos a veces se olvidan. Ya cuando llegan los medios de comunicación ya dejaron las clases de ética, de formación de valores y de principios, porque siempre influye mucho el medio, tanto el medio natural de uno mismo dentro de la sociedad, como los medios
de comunicación. Ahí se presentan los dilemas periodísticos que son a diario del tomar una decisión de si publicar esta información, si no publicarla, si yo voy a beneficiar a alguien, si voy a perjudicar a alguien, de analizar el contenido de la información, inclusive hasta de cómo se obtuvo la información. A ver, se ha perdido también esa capacidad en las nuevas generaciones. Todo es más fácil, porque también la tecnología les ha ayudado mucho y se apañan en la tecnología para hacer cosas que no deberían de hacerse. Es difícil hacer periodismo en la actualidad. Ven el componente tecnológico como algo propio, como que algo le va a ayudar a hacer su carrera, y no, es simplemente una herramienta que les ayuda a hacer un verdadero periodismo. Que en nuestro país no hay en realidad un verdadero periodismo. A veces yo me hago la pregunta, ¿y es que existe periodismo en Honduras todavía? ¿Qué ha pasado? Creo que nos hemos dejado llevar por esa serie de situaciones que están dentro también de la misma sociedad. Los gobiernos, los sectores de poder influyen en la toma de decisiones de un periodista al momento de redactar una nota, y yo creo que eso va minando un poco, ¿verdad?, los valores y los principios morales que debe tener todo periodista, porque el principal objetivo de un verdadero periodista, pero no periodista, sino que un verdadero profesional, en el sentido estricto de lo que significa profesional, lo primero que tiene que hacer es cómo conseguir la información, cómo decir esa verdad y cómo obtenerla, sobre todo. No solo obtenerla por componendas o porque va a quedar bien con alguien, no. Tiene que pensar de buscar la verdadera verdad, porque verdad solo hay una, no hay dos. Aunque alguien por ahí dice que la verdad es de cada quien, no, la verdad es única. Y los hechos están ahí, entonces como tal hay que reflejar esos hechos para que nuestra sociedad, para que nuestro pueblo pueda él perfectamente tomar sus propias decisiones. Si tenemos un pueblo hondureño inteligente, ¿para qué le vamos a decir cosas que no son ciertas? ¿Para qué lo vamos a manipular? No necesita de eso. Es un pueblo inteligente y hoy en la actualidad es un hombre más informado y como tal exige mejor información, mejores noticias. Ya no le gusta que le cuenten cosas que no son reales. Le gusta que le cuenten la realidad de los hechos, de lo que estaba pasando en nuestro país. Y eso es lo que ha pasado, ¿verdad? El campo periodístico es tan lindo, es tan apasionante que uno a veces dice, no me equivoqué de carrera. Yo, si volvieran a hacer, volvería a sacar la carrera de periodismo. Y de ahí, como yo les decía al principio, el papel que yo jugué en la escuela de periodismo sí fue algo que dejó huella en muchas generaciones. Todavía encuentro una llamada telefónica, licenciada, ¿y cómo aborda este tema? ¿Y qué puedo hacer para que este tema sea más profundo? Yo siempre estoy abierta y no me he conformado con quedarme que yo no sigo enseñando. Con APH hemos hecho algunas actividades para preparar a los comunicadores rurales de nuestro país, que ahí necesitan mucha capacitación, están ávidos de aprender. Ya he estado dando conferencias en Danlí, en Choluteca, en Comayagua, creo que voy para la ciudad de Gracia, mi ciudad natal. Necesitan conocer qué es lo que está pasando en el periodismo actualmente y sobre todo que les llama la atención el uso de las nuevas tecnologías. No podemos descartar esto. Interesante. Prácticamente Lilian nos ha hecho una radiografía de lo que es el periodismo en general, o sea, no solo la mujer como periodista, sino que el periodismo en sí, porque hay que verlo esto desde diferentes ángulos también, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que pasa confundida, no solo por el hecho de que los periodistas la confunden los gobernantes, los gobernados, los partidos políticos, todo el mundo aquí confunde, porque la verdad es que todavía desde 1821 y 1823 parece que no hemos enderezado la nave del país. Vivimos todavía navegando al garete.
Y en esas condiciones también hay que ubicar a nuestro periodismo, que me parece que como escuela todavía es muy joven, pero hay que hacer algo por el periodismo, porque la verdad es que también hay mucho periodismo sesgado y eso es lo que contribuye precisamente y superficial a desorientar en vez de orientar. Me ha gustado mucho el criterio de Lilia López Carballo, porque también desnuda muchas de las cosas que se encuentran en el ambiente del periodismo. Y cuando hablamos de periodismo tenemos que hablar de la prensa escrita, de la radio y de la televisión, y ahora el periodismo cibernético, que es el que más se está usando, y donde también el anonimato viene y perjudica porque cualquiera escribe cualquier cosa, y cualquier cosa es lo que llega al morbo, y parece que ya nuestro público ha sido más morboso que otra cosa. Vamos a ver, Blanca Moreno, que ha venido ejerciendo el periodismo desde hace también algunos años, últimamente se dedicó a buscar una especialización en el periodismo investigativo, porque aquí adolecemos mucho precisamente de eso, de andar investigando para poder hacer campo de noticia en todos los temas, en el tema económico, en el político, en el social. No solo es de ir a hacer coberturas, es de profundizar en los temas. Blanca Moreno, ¿qué nos puedes hablar sobre eso? ¿Tú estuviste en España últimamente? Estuve en España, pero antes que ustedes me antecedieron, decirles que esas mujeres que abrieron la brecha para nosotros son muy importantes. Yo no tuve el placer, el honor de ser alumna de Lilian, pero sí de los pioneros de la Escuela de Periodismo. Y hubo dos mujeres muy buenas, María Luisa Castellanos, de Membreño, y Patricia Murillo, diferentes ideologías, pero muy buenas profesionales. En cuanto a lo último, en el 2011 que yo salí de la tribuna, donde trabajé por más de 27 años exactamente, porque primero incursioné en sociales y que me abrió las puertas para entrar al periodismo, para ser reportera. Y yo lo dije en esa ocasión, en una entrevista que me hicieron, que me salía de la escena, pero no del drama, ¿va? Porque un periodista que se tilda de ser, es imposible. A veces me despierto sobresaltada todavía después de 5 años de no ejercerlo, de ejercerlo así como que sale mi nombre en los periódicos, todavía ay, como dejé la nota, o sea, sueños así recurrentes, ¿va? Porque uno como que se acostumbra a eso. Pero esta fue una experiencia realmente, para mí, me enriqueció como profesional y como persona. Y es que aquí no sabemos mucho de Honduras, de la riqueza de informativa que hay en Honduras y que lamentablemente no está en Honduras. Está como en un rompecabezas en todo el mundo, ¿eh? Usted va a Sevilla y encuentra en el archivo de Indias hay cartas de aquí de Honduras, de personalidades que vinieron desde 1524, que fue cuando empezaron a interesarse mucho más por Honduras. Y me encantó porque pude hacer un resumen, se puede decir, van como unas 101 crónicas y reportajes históricos, y le mostraba a don Nahum, que lo voy a regalar, porque aquí estamos haciendo las pruebas, que este es un resumen. La referencia es don Nahum, el viaje que hizo Hernán Cortés a Honduras por tierra en 1524, que llegó a Honduras hasta 1525, fue la peor, como dije, la tragedia de Cortés venir a un viaje que lo han calificado de desventurado, o sea, polémico, despeñadero de desgracias, lo han tildado de todo, y aquí muy poco sabemos de ese viaje, aunque ya lo ha mencionado Rafael Heliodoro Valle y otros muchos escritores muy buenos. Porque tú sabes que una de las poblaciones fundadas directamente, pero que él no estuvo, pero sí su gente, fue la villa de San Antonio en Comayagua. Él mandó gente por todo Honduras. Una vez que llegó, después de 9 meses de que vino con su ejército, como decían los de antes, su mesnada totalmente raleado, porque salió con más de 3.000 indígenas. Aquí solo llegaron menos de 100.
¿Y tú sabes en busca de qué andaba Hernán Cortés? Está súper vigente el tema. Realmente él andaba buscando el oro que ahora dicen que está en la Ciudad Blanca, pero no era ninguna ciudad. No. Era la primer fábrica, la primer, como quien dice, factoría de oro en Mesoamérica. Y entonces allí convergían no solo los mexicanos. Con México es algo especial porque con México Honduras siempre ha tenido comercio. Y hasta hablaban náhuatl, naco, se relaciona mucho. Bueno, casi todos los nombres que tenemos nosotros son náhuatl. Claro, porque sucede de que aquí se habla de que tenemos 18 departamentos, pero en ese tiempo ni siquiera habían departamentos como tal, claro, sino que lo que todo el mundo quería llegar era Olancho. Porque ahí es donde había oro y Olancho llegaba hasta La Mosquitia, Olancho llegaba hasta Atlántida, a Colón, hasta el Paraíso. Era la parroquia más grande y donde habían más curatos. Claro, claro. De Olancho. O sea, que en cuanto empezaron a fundar, y entonces el punto de referencia es ese viaje, pero luego yo hago una serie de una cronología de cómo vinieron estos españoles, que no necesariamente todos fueron españoles, ¿verdad? Vinieron italianos, vinieron portugueses, aquí se llenó hasta de holandeses, franceses. Entonces, esa es una referencia. Lo de Cuauhtémoc, porque me encantó el título de un hombre que lo traían a Honduras, claro, para que revelara ciertos secretos de esa fábrica, y que ahora está más vigente que nunca, porque desgraciadamente La Mosquitia, después de que la ocuparon los ingleses, nunca ha sido de nosotros, estuvo que prácticamente... esos andaban también detrás de algo, ¿no? Claro, y para mí que ellos fueron los que se llevaron, claro, eso. Y por último, desde 1860, que presionó el imperio, bueno, no es imperio, de Estados Unidos, la superpotencia que como que dije que los superó a todos. El imperio de Trump. El imperio yanqui, como dicen algunos. Pero fue ellos presionaron para quitarle La Mosquitia a Inglaterra y regresarla a Honduras y Nicaragua, pero inmediatamente ellos ocuparon La Mosquitia. ¿Qué sucede ahora? Yo el otro día oí al presidente quejarse de como que dice... Sabemos que ahí tenemos una gran riqueza, no solo arqueológica, no solo que podría haber oro, podrían haber dejado algo escondido, podría ser, pero dijo así como con un deje de tristeza, algo así como que espero que nos dejen, y eso a mí me preocupó porque digo yo, si es de Honduras, pero desde 1940 los estadounidenses dejaron unos barriles ahí que dice Property USA. O sea que tenemos que recuperar La Mosquitia. De la ONTEX. Sí, sí. Bueno. Entonces, en realidad el viaje mío fue el reportaje principal mío era el viaje de Hernán Cortés a Honduras, que nos llamaban Las Higueras. Estuve 3 meses buscando Honduras y tenía que irme por Las Higueras, luego Higueras, porque fue haciendo como fue cambiando. Fueron las crónicas. Sí, el que empieza a hablar de la provincia de Honduras es Álvaro Gil, en sus crónicas. Sí, eso es. Porque fue el primero que empezó a hacer, cuando vinieron los repartimientos de don Pedro de Alvarado, que empieza a hablar de la provincia de Honduras. Ya le habían quitado los Higueras. Sí, porque es que habían dos partes, como Las Higueras, que era la parte del interior, y Honduras, que era la parte del agua. Pero después sonaba mejor Honduras, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, vamos a seguir. Interesante, porque ya pero Blanca... le quiero comentar yo cómo empecé en la tribuna, cuando no había ninguna mujer, porque todo el mundo huía. Claro. Ya vamos a retornar después de esta pausa. Y después yo los hice huir algunos. Bueno. En las pausas hemos platicado aquí y de verdad que no me equivoqué al traer a estas distinguidas periodistas, porque cada una, Lilian como académica, Blanca en este periodismo de investigación, y es un periodismo de investigación no de cuestiones in situ, ahora, no, es que para poderse recostar en la historia y ver de dónde venimos, cómo venimos y hacia dónde vamos. Eso no es tan simple. Y por eso le preguntaba a Blanca, ¿y ya empezaste a escribir? Me dice, ya tengo listo el libro. Porque es interesante no solo porque
vas a recabar lo de las crónicas, porque tú sabes que muchas crónicas fueron cambiadas. Sí. No, por intereses. Por intereses de la Sí, para- corona, claro. De la o por corona, intereses de la corona, sobre de los todo. que empezaron, Sí. de los mismos Claro. criollos, que empezaron a cambiar su ascendencia y todo, porque algunos de ellos, especialmente los que habían venido de Extremadura, no querían que No. se les descubriera de Bueno, dónde venían. es más, pero hubo uno que quiso ponerle Nueva Extremadura a Honduras, menos Yo mal sé. que no lo hizo. Porque la mayoría que vinieron eran Sí, eran de extremeños, allá, todos, la casi mayoría. todos. Ah. Sí. Pero sí, Blanca, ¿por qué eso es interesante? La investigación histórica aquí se ha perdido y tenemos muy poca memoria de Pero ello. miren qué bueno que es conocer la historia, porque si no la conocemos tendemos a cometer los mismos errores Claro. que hicieron los del pasado. Así es. No regresar a esas matanzas entre familias, esas intrigas entre familias que fueron terribles. Hay una parte que también está vigente, no solo esto de la Ciudad Blanca, ahora que la han llamado así, pero en realidad no se llamaba así, porque era una ciudad muy avanzada, pero lo que llamaba la atención ahí era la fábrica de oro. Claro. Pero hay otra cuestión aquí de los encomenderos que vinieron en el siglo XVII, 1600 y algo. Los Felipes menores, perdón, los que vinieron después, los Austrias menores, que son Felipe III, Felipe IV y el hijo de ellos, que ya con eso terminó Carlos. Sí, que era Carlos V. No, Carlos Carlos ya el enfermo. Carlos III. Sí, el desdichado. El desdichado. Sí. Sí. La verdad es que ellos vendieron tierras en Honduras, y una de las tierras que vendió, imagínense cómo está de vigente, que sería bueno revisar esos títulos, porque no existen en realidad, era más pequeño lo que los mandaron a hacer, es el título de los Celaya, con C, fíjese, era Claro. Celaya, y ahora son con Z. Ah, sí. Pero ese es un ejemplo de ¿Y tú los sabes desde dónde que fueron venía eso? gobernadores ¿Y primero. tú sabes de dónde salían esas tierras? En Olancho, desde atrás del Valle del Epaguare hasta Exactamente. caer a la cordillera de Dipilto. Hasta donde les daba la vista. Bueno, hasta llegar al departamento de Celaya, en Nicaragua. Claro, porque vinieron estos Celaya Claro. con una carta con unos títulos que Y- se los y era un firmó título real. el conde duque de Olivares, Ajá. que era como dicen, el valido, llaman allá en España, de Felipe III. Mejor no te Felipe voy a dejar IV. hablar mucho porque le vas a caer mal a Miel Celaya. No, pero solo Porque quería son los decirles, antecesores de él. bueno, eso es lo de ahora, Bueno. pero sí les quería Esa es la parte decir histórica, algo ¿eh? muy especial, don Nahum, es que yo empecé, cuando yo llegué de reportera a la tribuna, me querían regresar a sociales porque los hombres no me querían. ¿No? sí? No me querían. El mismo jefe de redacción, que era Winston, decía, 2 meses de prueba. No, le digo, yo no vengo a hacer prueba aquí, yo vengo de reportera. Y al final, cuando él quiso moverme otra vez a sociales, le dije yo que no, que a mí el director me había contratado y que el director era el que mandaba. Entonces me fui quedando, y afortunadamente al año pude llevar a Emma Calderón, y yo creo que ahora hay más mujeres que hombres de reporteros Sí, sí. en la tribuna, Es cierto. y eso me parece magnífico. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, vamos a seguir platicando después de esta pausa. Vamos a ir con Marja, porque Marja también tiene algo que contarnos del medio de comunicación, que ella empezó a trabajar como periodista, o sea, el medio electrónico, la radio. Ya retorno con ustedes. Solo Tigo te trae Netflix, incluido en tu plan para revolucionar tu entretenimiento. Es momento de reír sin parar. Hasta la madrugada. Montar dragones. Acostado en el sofá, solo Tigo te trae 3 meses de Netflix incluidos. Contrata tu plan de Tigo Star. También consulta por los planes móviles sin límites. Ingresa a netflix.tigo.com.hn y encuentra el plan perfecto para ti. Tigo me llega. Por primera vez en la historia, el Congreso Nacional realizará la elección de magistrados del Tribunal Superior de Cuentas en un concurso abierto, con autopropuestas, pruebas de confianza y audiencias públicas. Pese a que la ley no exige estos procedimientos, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, ordenó seguir un proceso abierto
incluyente y transparente para sustituir la vieja forma de nombramiento de dedo por parte de los diputados. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. En esta temporada de lluvias debes tener mucha precaución al conducir. Primero asegúrate que los parabrisas funcionen correctamente. En carretera reduce la velocidad y mantén distancia con el vehículo de enfrente. Recuerda que requieres más distancia de frenado con piso mojado. Procura no viajar de noche en caso de lluvia fuerte. Fue un consejo de Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Siempre contigo, como tu hermano, toma mi mano. Siempre contigo, no estarás solo, puedes soñar. Siempre contigo en todo momento, me encontrarás. En Teletón, estamos todos, siempre contigo, siempre contigo. La Teletón siempre estará, siempre contigo. La Teletón siempre estará, siempre contigo. La Teletón siempre estará, siempre contigo. Estará. Bueno, vamos a ver, Marja, tu experiencia como mujer periodista en los medios de comunicación, especialmente en la radio, y el significado que tiene para ti la carrera y lo que estás haciendo actualmente, si se acomoda a tus pensamientos y a la forma en que tus ideas nacieron para ejercer el periodismo. Bueno, sin duda que ha sido una experiencia extraordinaria estar en la radio. El mundo apasionante de la radio para mí, de todo lo que se puede hacer en el periodismo, mi pasión es la radio y el periódico. Eso es algo que siempre he querido hacer, pero la radio me fascina por la inmediatez, por la manera en la que podemos enseñar a nuestro pueblo, la manera en la que podemos orientar, informar de manera adecuada, hacer realmente una labor social para poder educar, porque ese es un punto clave para mí. Nosotros sí estamos educando a través de los medios de comunicación. El problema es que estamos educando mal a nuestra gente. Estamos enseñando cosas indebidas. Hablábamos hace un momento acerca del hecho de que la gente promueve y busca ahora el morbo. ¿Pero quién se lo enseñó? Se lo enseñaron los medios, se lo enseñaron los periodistas que están detrás de esos micrófonos, detrás de esa máquina de escribir, ahora la computadora, se lo enseñó quien está atrás de esas cámaras de televisión. Entonces, nosotros en el periodismo no hemos hecho muchos cambios porque creo que de alguna manera hemos sido muy egoístas. Hemos estado buscando solamente nuestro propio beneficio, hemos estado pensando solamente en que queremos figurar, que queremos tener protagonismo, ¿verdad? Y esa es una tendencia de todo aquel que estudia periodismo, ¿verdad? Queremos sobresalir, queremos hacer las cosas bien. El problema es que se nos olvida para qué es el oficio. Se nos olvida totalmente para qué es el oficio. No solamente se trata de figurar. Hoy en día lo lamentable es que muchos quieren figurar solamente haciendo cosas light, ¿verdad? Haciendo cosas muy suaves, haciendo cosas que tienen que ver solamente con cosas muy superficiales, que no van a fondo, que es lo que hemos estado coincidiendo esta noche. Personalmente, yo valoro el tiempo que he estado en HRN, es la única radio en la que yo he trabajado desde que yo inicié en el área de la locución, por más de 20 años ya, y valoro mucho el hecho de poder trabajar con personas realmente profesionales. Y debo reconocer, en primer lugar, a usted como mi jefe, en segundo lugar, a los coordinadores, ¿verdad?, que están encima, que exigen, que presionan, que piden que las cosas sean mucho mejores. Ahora, en mi experiencia, estar en medio de los hombres,
es realmente extraordinario, porque he logrado darme cuenta que en efecto lo que dijimos al principio, sí hay machismo todavía. Las mujeres tenemos que estar bregando con eso cuando estamos en un medio. ¿Por qué? Porque los hombres, lo digo por mi experiencia personal, yo tengo que decirle a los hombres que están en la cabina, dejemos de hacer eso o hagamos esto. Y para ellos no es fácil que una mujer les diga qué es lo que deben hacer. Entonces no es cómodo, ¿verdad? No es cómodo, pero de todas maneras lo más importante para mí hoy en día, para las mujeres, es que realmente tengan el carácter, en primer lugar. En segundo lugar, la personalidad, el profesionalismo para poder hacer su labor y no pensar que tienen que pedir permiso para hacer algo. Las mujeres tenemos la capacidad para poder hacer nuestro trabajo perfectamente bien. No tenemos por qué razón estar dependiendo de si un hombre nos aprueba o no, ni siquiera en la vida personal, menos para poder hacer una labor periodística. Así que yo creo que ha sido muy rico. Tiene que ver la misma historia de la mujer en la sociedad. Por supuesto. Pero ahí es donde creo que ustedes, bueno, Lilian, que ya tiene muchos años de estar en eso, me parece que en la academia ha faltado también un rumbo de orientación en lo que es el periodismo general. No pongamos solo el periodismo en manos de las mujeres, también de los hombres. Claro. Porque yo les voy a decir algo, ustedes le preguntan a una nueva camada de periodistas si conocían los escritos de Olimpia Varela y Varela, y nadie les da razón de eso, porque eso no fueron textos de estudio en la escuela de periodismo. Así es. Si ustedes le preguntan, por ejemplo, cuál era la labor que desempeñó, para decirles así, Lucila Gamero Medina, la escritora de Blanca de Olmedo, es lo único que se les viene. Pero tiene no otras conocen, obras. por ejemplo, los escritos críticos que hizo ella, especialmente cuando criticó la injerencia de la Iglesia en los asuntos del Estado. Y lo personificó en el odio verdolaga, en un hombre que era un cura. Correcto. Que yo aprendí a conocer la Iglesia a través de Lucila Gamero de Medina, porque los libros de Lucila Gamero eran baratísimos allá en Danlí, y yo estudié en Villa Ahumada, en los años de gloria de Villa Ahumada, y ahí leí los libros de ella, una inspiradora la mujer. Muy buena. ¿Y quieren que les diga una cosa? Que con ustedes platicando... Se me fue el tiempo. Se me fue el tiempo. No es posible. Estábamos esperando a qué hora íbamos a empezar a una segunda parte. Sí, de veras. Sí. Porque mire, el criterio de ustedes hoy, esta noche, lo hemos dejado ahí en cada hogar. Es el pensamiento de mujeres que se han dedicado al periodismo, pero que tienen una mente abierta de lo que es y de dónde están, de dónde vienen y para dónde quieren ir. Porque Lilian todavía sigues en la academia, ahí, en la escuela. Pero ya no, ahora estás... Siempre estoy activa. Activa, capacitando sí. Bueno, a los comunicadores del área rural. Lilian, ¿y todavía existe la escuela de periodismo? Esa es una buena pregunta. Un poco complicada. No, porque tengo entendido, no lo tomen como... yo sé que soy maliciosa para preguntar. Hoy ya la escuela de periodismo como tal, hoy pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales. Sí, entonces yo creo que ahí perdió un poquito su autoridad, su independencia. Después de ese dardo de Blanca Moreno, vamos a hacer una pausa. Bueno. Pero yo quiero que aprovechen el tiempo así. Bueno, solo Marja sabe lo que es encapsularse en 30 segundos. Sí. Pero que me le manden ustedes a través de estas camaritas un mensaje especialmente a los jóvenes, los que estudian periodismo y los recién egresados. Vamos a ver, Lilian, un mensajito. Yo traía un mensaje de uno de los periodistas creadores del periodismo radiofónico de los Estados Unidos, como es Edward Murrow. Él decía una frase bien interesante que está de moda ahorita, que está actual, que no pierde actualidad. No debemos confundir la disidencia con la deslealtad. Siempre es preciso recordar que una acusación no es una prueba y que para condenar a alguien se requieren evidencias y el debido proceso judicial. Y esto es lo que nos hace falta
actualmente en nuestro medio, sobre todo en la cobertura de la nota judicial, de la nota policial. No hay formación en los periodistas que manejan estas áreas. Yo pienso que hace falta mucho por hacer en este campo. Ética. Vamos a ver, Blanca. Bueno, sumaba a lo de Lilian, decirle, no recuerdo ahorita el periodista que dice los cínicos, ni las cínicas sirven para este oficio, ¿verdad? Pues decirle a los nuevos, a las nuevas, como dicen, a los nuevos profesionales que estudien, que se preparen, que a mí me da pena ajena cuando escucho tanta cosa que se escucha en los medios, sobre todo en la televisión, decirles que no se escuden en su papel de mujer para decir porque soy mujer me atacan. No. La corrupción, por ejemplo, no tiene género. Hay mujeres corruptas como hay hombres corruptos. Y así como hay hombres valientes, hombres también honestos, también hay mujeres que pueden superar por sus condiciones de madre. Pero mi mensaje es que estudien, que se preparen. Marja. Bueno, las nuevas generaciones definitivamente necesitan respeto, necesitan dignidad, necesitan profesionalismo, necesitan también responsabilidad. Y parte de la responsabilidad tiene que ver con que no le pongamos precio a lo que hacemos, que no estemos acomodados al poder político para poder hacer nuestra labor periodística. Eso es lo más bajo que podemos hacer, porque cuando perdemos la dignidad, cuando ya le ponemos precio por un factor político, entonces realmente nos estamos fallando a nosotros mismos y le estamos fallando a toda la nación. Qué bien, va. Mensaje de 3 destacadas periodistas hondureñas: Lilian López Carballo, Blanca Moreno y Marja Pérez Ramírez. ¿El porqué del programa de hoy? Porque estamos en el mes de noviembre y es el mes del primer periodista hondureño, don José Cecilio del Valle. Y creo que la universidad, la promoción de este año se la ha dedicado a la memoria de José Cecilio del Valle. El amigo de la patria era. Sí, El periódico de él. el periódico de él. Sí. Y es primero hondureño que ejerció el periodismo. Por eso, este programa de hoy. Muchas gracias por habernos visto y escuchado. Les invito para el próximo lunes a la misma hora en el Lunes Cívico. Será hasta entonces, mientras la vida sigue y nosotros sigamos en la vida, aquí vamos a estar con ustedes. Buenas noches. Gracias.